La primera presentadora es Alejandra Buffel, quien en coautoría con Mendel Stein-Sapir nos va a presentar su exposición, que lleva por nombre Birth Weights, Effects on Cognitive and Non-Cognitive Development in Early Childhood, Evidence from Twins Data. Así que dejamos abierta la palabra para Alejandra. Si puedes compartir pantalla, estaría todo bien, y yo me voy a mutear. Ya. ¿Ahí se ve? Súper. Ya. ¿Alguien? Voy a ponerme el cronómetro para... Ya. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandra. Hoy día les voy a presentar un paper. Parece que cambió el nombre entre lo que presentó Julio y esto, pero es Birth Weight and Children's Development, Evidence from Twins Data. Este es un paper coautoriado con Mendel Stein-Sapir, que estaba intentando entrar a la sesión, en algún momento va a aparecer. Pido disculpas de antemano que la presentación está en inglés, pero cualquier duda voy a ir aclarando slide por slide. Ay, no puedo avanzar. Bueno, a modo de motivación, existe mucha evidencia que muestra que el peso al nacer tiene efectos positivos en la acumulación de capital humano a lo largo de la vida. Esta asociación positiva entre el peso al nacer y variables como la salud en la adultez o variables educacionales o del mercado laboral han sido estudiadas con distintas metodologías y en diversos contextos. Pero la literatura se ha enfocado específicamente en ver estas variables de salud neonatal o específicamente peso al nacer en outcomes o variables de resultado que son en un periodo posterior en la vida. En cambio, en este paper yo voy a tratar de enfocarme en un periodo inicial, primera infancia y etapa preescolar. Entonces, este paper tiene como principal objetivo ver la asociación que tiene el peso al nacer y un marcador de bajo peso al nacer, o sea, menos de 2.500 gramos, en el desarrollo de los niños. Específicamente voy a mirar un test de desarrollo que tiene 4 dimensiones que ya voy a explicar después, y vamos a mirar nacimientos únicos, pero también voy a mirar nacimientos múltiples de niños entre 6 meses y 7 años en Chile. La principal contribución del paper hasta el momento, porque es un paper que está en desarrollo todavía, tiene que ver con que vamos a mirar esta asociación en un periodo temprano de la vida, pero también poder mirar hermanos gemelos nos va a permitir controlar por ciertas variables que habitualmente no observamos en papers o en investigaciones que solo tienen un niño por familia. Pero además que si bien la investigación se ha principalmente enfocado en países desarrollados, y aquí vamos a mirar un país de ingreso medio. No quiero detenerme mucho en la literatura previa, pero igual es importante recalcar que existen papers, mirando específicamente también este tramo etario y esta asociación, que han entregado resultados mixtos en términos de asociaciones positivas o de asociaciones que no son significativas. Entonces, por ejemplo, este primer paper de Figlio en 2014 muestra que la salud neonatal se correlaciona positivamente con desarrollo cognitivo a los 5 años y que se mantiene constante a lo largo de la etapa escolar. Otro paper del 2007, un poco más antiguo, muestra que el peso al nacer entre gemelos predice desarrollo, coeficiente intelectual. O sea que en el fondo esta diferencia en el peso al nacer estaría explicando la diferencia de coeficiente intelectual entre mellizos. Sin embargo, por ejemplo, el paper del 2009 que está descrito ahí, muestra que encuentran una asociación negativa entre bajo peso al nacer y desarrollo motor y mental de niños entre 9 meses y 2 años. Sin embargo, cuando incorporan en esta estimación los gemelos, y pueden controlar por todo lo que ya voy a explicar un poco que se controla cuando tenemos esta metodología, los resultados se hacen pequeños o no significativos para los mellizos o gemelos idénticos.
Para Chile existen, hasta donde yo sé, dos papers. Uno de Florencia Torche con Echeverría el 2011, que ellos sí encuentran una asociación entre el peso al nacer y puntajes de matemática y lenguaje en niños de cuarto básico. Y ellos sí encuentran que este efecto es significativo para gemelos idénticos o mellizos. Y hay un paper de Christopher Nielsen con coautores que también utilizan gemelos para mirar esta asociación y también encuentran que hay efectos persistentes del peso al nacer en rendimiento escolar. ¿Ya? Entonces, dado que existe literatura mixta, pero que además se ha enfocado en medir puntajes o rendimiento o este desarrollo cognitivo en etapas escolares, yo voy a enfocarme en este paper en mirar una etapa previa, considerando estos no observables que nos van a permitir controlar, en el fondo, que los mellizos nos permiten controlar por estos no observables. Los datos, este paper tiene dos partes, una en que yo miro datos de corte transversal a través de la encuesta longitudinal de la primera infancia. Esta es una encuesta representativa a nivel nacional que tiene representación urbano-rural, que considera dos tipos de información. Se recopila información sociodemográfica de las madres, sus familias y el entorno, pero además se hace una evaluación de instrumentos de evaluación cognitiva, socioemocional y medidas antropométricas a la madre y a los niños. Hasta el momento existen 3 rondas de esta encuesta, 2010, 2012 y 2017. Y el 2012, específicamente, un grupo de la Universidad de Pensilvania, liderado por Jared Berman, hizo una sobremuestra de mellizos y que la aplicó exactamente los mismos instrumentos en el mismo momento los mismos instrumentos de la ELPI y en el mismo momento que se estaba haciendo el terreno de la encuesta ELPI, a los mismos niños en el fondo de la mismo tramo etario. Son 2.000 niños, o sea, 1.000 pares, 600 que son monocigóticos, o sea, monocigóticos que en el fondo son lo que en Chile se llama como gemelos, y son 450 niños, pares dicigotos, que son lo que mal se llaman mellizos acá en Chile, pero que en realidad son gemelos dicigotos. Aquí está un poco la distribución de esta muestra. Estoy mostrando solamente la de los gemelos. Otra cosa importante de esta muestra es que se privilegió gemelos del mismo sexo, es decir, los monocigotos son del mismo sexo, pero además en los gemelos dicigotos se prefirió pares del mismo sexo. Los que no son del mismo sexo, y por qué está esa diferencia ahí, tienen que ver con los que salieron sorteados aleatoriamente en la ELPI. Y la distribución de edad, como digo, era tal como la que ustedes verían en la encuesta ELPI del corte transversal de ese año. O sea, distribuida por tramos etarios entre 6 meses y los 6 años y 11 meses. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar con una regresión lineal la asociación entre peso al nacer y bajo peso al nacer, que es este marcador de menos de 2.500 gramos, y el desarrollo del niño, que ya voy a hablar un poco de esa variable, y vamos a controlar por ciertas características del niño, de la madre y de la familia. Ahora, sabemos que esta asociación entre el peso al nacer y el desarrollo puede estar sesgada si es que tenemos si tenemos variables que correlacionan con el peso al nacer, pero que también podrían estar explicando nuestra variable de desarrollo del niño, como por ejemplo, típicamente son comportamientos de la madre que no podemos observar, o la habilidad de la madre que es muy difícil de medir, o bien componentes genéticos. Por ejemplo, podemos tener cierto componente genético que puede afectar el peso al nacer y también el desarrollo del niño. Si nosotros no somos capaces de observar eso en la estimación, este beta podría estar sesgado. Por lo tanto, vamos a utilizar esta submuestra de gemelos para poder ver si efectivamente esta diferencia de peso al nacer entre hermanos estaría explicando su diferencia en desarrollo, ¿ya? Como los gemelos comparten la misma edad, el mismo embarazo, en el fondo todas las variables asociadas al embarazo son comunes, y además comparten la madre y el background familiar, entonces nosotros vamos a estar controlando por gran parte de estos
no observables que podríamos tener en una correlación, en una asociación de una regresión lineal de corte transversal. Pero además tenemos que para la mitad de la muestra, para los gemelos monocigotos, tenemos que la composición genética es un 100% y en otros casos se comportan como hermanos en que tienen una cierta parte de composición genética similar, pero no exactamente igual. Entonces, esta segunda estimación nos va a permitir controlar por muchas más variables y tener un parámetro menos cejado. La variable de desarrollo que vamos a utilizar, la ELPI tiene muchas, estamos partiendo por esta que se llama TADI. Es un test que es generado y desarrollado en Chile por CEDEP para niños entre 3 meses y 6 años, que tiene y evalúa 4 dimensiones del desarrollo: cognitiva, motor, lenguaje y habilidades socioemocionales. Y el TADI se puede ocupar como una medida global o también separarlo por dimensiones, que es lo que vamos a hacer acá. Y como digo, la ELPI tiene otros test y estamos indagando en otros, pero vamos a partir y les voy a mostrar hoy día este. Entonces, ya pasando a los resultados, estas son estadísticas descriptivas, ¿cierto?, de las muestras. Están los nacimientos únicos en las primeras columnas y la muestra de gemelos en las segundas columnas. Y lo que quería mostrarles acá es principalmente que tanto para el peso al nacer como para el puntaje del test, los nacimientos únicos tienen mayor puntaje, tienen mayor peso al nacer y mayor puntaje que la muestra de gemelos. En términos del peso al nacer, esto está descrito por la literatura. Efectivamente, cuando los gemelos, al compartir espacio intrauterino, el crecimiento es menor. Sin embargo, en términos de puntaje, esto es algo que tenemos que indagar, por qué tienen un poco de menos puntaje en el test. Sin embargo, como en nuestras estimaciones vamos a comparar nacimientos únicos y por otra parte vamos a hacer la estimación de gemelos, esto no estaría afectando en los resultados, porque vamos a ver diferencia entre gemelos y no vamos a mezclar las muestras, así que esto no sería un problema, pero igual es importante que lo tengamos presente. Estos son los otros controles de la estimación. En términos de los niños, vamos a controlar por su sexo y su edad en meses, y las características de la madre son escolaridad, un test que mide vocabulario y habilidades numéricas, la edad que tenía la madre cuando el niño nació y el porcentaje, y si viven en zona rural o urbana. Otro aspecto importante para estimar las primeras diferencias, este modelo de diferencias en peso al nacer, cuánto explican la diferencia en el desarrollo cognitivo y de lenguaje, motor y socioemocional, es que tiene que haber variación entre los hermanos, tanto en la variable de peso al nacer como en las variables de desarrollo. Entonces aquí simplemente en este gráfico quería mostrar que efectivamente existe variación, o sea, que existe una diferencia en el peso al nacer entre hermanos, pero también que existe diferencia en los puntajes que se obtienen. Y el otro gráfico muestra que existen diferencias en los puntajes entre hermanos también. Así que esto nos va a permitir identificar esa estimación de primeras diferencias de manera correcta. Entonces, ya pasando a los resultados, lo primero que voy a mostrar son las estimaciones de regresión lineal con el corte transversal de nacimientos únicos, y lo que vemos es que el peso al nacer tiene una asociación positiva y significativa con el puntaje total y también con cada subdimensión. En este caso, peso al nacer está medido en kilo, entonces 1 kilo adicional estaría aumentando en 0.02 o 3 deviaciones estándar el test TADI. Es un coeficiente chico pero significativo y es positivo para todas las dimensiones. En términos de los controles, tal como se ha descrito en la literatura, las variables asociadas a la madre tienen importancia para determinar desarrollo cognitivo y no cognitivo en los niños. Y al parecer también
vivir en una zona rural podría estar perjudicando este desarrollo de los niños, al menos en este test. Los niños tienen, al parecer, menor puntaje en esta edad, en este test, y a mayor edad en meses, mayor puntaje. Ya también estamos controlando en estas estimaciones de corte transversal por mes de nacimiento y año para controlar por posible seasonality effect o año de nacimiento, que puede ser alguna otra variable que es relevante de controlar en estos modelos. El peso al nacer, o sea, el bajo peso al nacer, que es menos de 2.500 gramos, también muestra lo mismo, o sea, un niño con bajo peso al nacer tendría menor puntaje en estos test. Aquí el coeficiente es un poco más grande, pero también esto está muy descrito en la literatura. Pasando ya a las estimaciones de gemelos, aquí lo primero que muestro en la tabla 5 es que la diferencia en el peso al nacer entre el hermano 1 y hermano 2 no estaría siendo significativa para explicar la diferencia en el desarrollo total, ni cognitivo, ni motor, ni socioemocional. Para la única dimensión que vemos que podría ser significativo y positivo es para el lenguaje. Y cuando vemos la variable bajo peso al nacer, o sea, que un hermano tenga bajo peso al nacer y otro, tampoco estaría explicando las diferencias en puntaje de los hermanos. O sea, de alguna manera vemos que en la variable, en la estimación de corte transversal, estas asociaciones son positivas, pero cuando controlamos por los no observables, por todas estas variables que son comunes a los gemelos, este efecto estaría desapareciendo principalmente. Algo que estamos explorando y que estamos viendo los datos, tiene que ver con un gradiente de edad, es decir, niños muy pequeños, aquí estoy mostrando en la tabla 9, niños entre 0 y 3 años. Este efecto sigue siendo no significativo, ¿cierto? Pero cuando ya miramos y desagregamos estos niños entre 0 y 3, 3 y 7, vemos que entre 3 y 7 empieza a aparecer esta significancia en el fondo, esta explicación de que efectivamente el peso al nacer podría estar explicando resultados, que es lo que les mostré al inicio, que algunos papers habían mirado con data chilena e internacional. Entonces estamos recién explorando si podría haber como una especie de perfiles por edad, y que en el fondo esta manifestación del peso al nacer en el desarrollo podría ocurrir posterior en la etapa vital y no en una primera infancia. Y aquí algo que también estamos explorando tiene que ver con que si hay otras variables que pudieran estar actuando como mecanismo a través del cual el peso al nacer pudiera estar afectando el desarrollo. Y por ejemplo estamos explorando variables, medidas físicas como peso o talla durante la infancia, que podrían estar actuando como este mecanismo a través del cual el peso al nacer pudiera estar afectando el desarrollo, y por lo cual no lo vemos en una etapa previa, entre los 0 y 3 años, pero sí lo empezamos a ver en una etapa posterior. Otro aspecto que estamos mirando tiene que ver con que sabemos que nuestra muestra de gemelo es más pequeña, entonces podríamos estar teniendo problemas como de tamaño muestral, así que también estamos haciendo bootstrapping con la muestra grande, con tamaños más pequeños, para ver si efectivamente esos resultados significativos se mantienen y poder descartar que no fuera un problema de sample size. Y lo otro que también estamos mirando tiene que ver con que la variable de peso al nacer podría tener un error de medida, o sea que las madres se olvidan o reportan mal este peso al nacer, y tenemos para una submuestra los datos administrativos, o sea, tenemos lo que reportó la madre, pero además el dato administrativo del peso al nacer. Entonces, para esa submuestra también estamos corriendo y viendo cuánto es el error que hay, y efectivamente vemos que no es mucho, o sea, el 60% de las madres se acuerdan muy bien del peso al nacer, y existe un 20% que tiene un margen de error de 100 gramos, más o menos 100, entonces en realidad tampoco debería ser un problema de measurement error, así que estamos como cada vez afinando un poco más nuestros resultados. Eso, entonces en términos de conclusiones, nuestro gran aporte tiene que ver con medir esto para
controlando por estos no observables que nos permite la muestra de gemelo. Entonces, para eso, esos niños estamos viendo que al parecer el peso al nacer no tendría un efecto significativo en desarrollo, no al menos en el primer tramo etario. Y al parecer esto podría estar apareciendo en un tiempo futuro, y vamos a entender un poco más por qué podría ser este efecto más fuerte en una etapa posterior del desarrollo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Súper claro. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Ahora podemos pasar a nuestra segunda presentación, que lleva por título Enfermedades crónicas no transmisibles y el efecto protector de la cohesión social en Chile, de autoría de Simón Varas, que ahí ya veo a Simón. Perfecto, gracias, Julio. Ahí nos avisa si tienen algún problema. No, pero ahí funciona bien. Sí se ve. Pero quiero agrandarlo. Ahí. Perfecto. Adelante, Simón. Muchas gracias. Vamos a cronometrar también. Buenos días. Mi nombre es Simón Vara, soy licenciado en Sociología de la Universidad de Chile. Lo que les voy a presentar ahora, que lleva por título Enfermedades crónicas no transmisibles y el efecto protector de la cohesión social en Chile, es parte de mi memoria de título de pregrado, y que espero que pronto esté publicada también. Y bueno, les voy a presentar los resultados. El orden de la presentación: en primer lugar, les voy a hablar de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Luego va a pasar al enfoque de determinantes sociales de la salud. En tercera instancia, ya pasar a hablarle de la relación entre cohesión social y enfermedades crónicas, que es lo que se conoce al respecto. Pasar a la pregunta hipótesis, datos, variables, metodología, y finalmente presentarles el análisis, los resultados y la discusión. Bien, las enfermedades crónicas no transmisibles son multicausales, resultan de la combinación de factores ambientales, sociales, conductuales, fisiológicos y genéticos. Se caracterizan por su larga duración, progresión lenta, periodos de latencia prolongada, entre otras cosas. Los principales tipos de estas enfermedades son las cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, la hipertensión, la diabetes. Es importante destacar que en gran parte son prevenibles, y en ese sentido se ha hecho énfasis en actuar también sobre sus determinantes sociales y factores de riesgo. Y desde digamos, mi disciplina, la sociología, las ciencias sociales, existe un campo de investigación en el que el enfoque está puesto sobre las enfermedades y los procesos de salud como expresiones biológicas de las relaciones sociales. Ya, esto es importante destacar en un sentido de que no se plantea en términos de contradicción con otros enfoques como el biomédico, ¿cierto? Sino que es una suerte de poder entrelazar estas dos dimensiones. Los determinantes sociales, bueno, son, su definición amplia son las condiciones en que las personas nacen, viven, trabajan, envejecen. Y este enfoque nace un poco con la intención de complejizar otros paradigmas, como el higienista, que pone su atención en las conductas, en los hábitos, y otros paradigmas como el biomédico, ¿cierto? Dentro de los determinantes sociales de la salud, uno de los que ha sido más estudiado, digamos, y documentado es la posición socioeconómica, el impacto de la posición socioeconómica en las enfermedades crónicas. Ya sea cuando posición socioeconómica la medimos en términos de ingreso, educación u ocupación, ¿cierto? Y en este sentido se puede hablar de una gradiente socioeconómica. Ya menor posición socioeconómica, en general peores resultados de salud. Y un hito importante dentro de este paradigma de los determinantes sociales de la salud, que yo quiero destacar, es la creación de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, el año 2005. Los
la cual presentó el siguiente esquema, que, bueno, a propósito hay diferentes marcos y modelos, digamos, de determinantes sociales de la salud. Yo quiero destacar este sin entrar en detalle, solamente para destacar que ahí está graficado el lugar que ocupa la cohesión social, ¿cierto? Un lugar más o menos central dentro del esquema, y que enlaza o se encuentra entre medio de otros determinantes, ¿ya? Bueno, la cohesión social, ¿qué entiendo yo por cohesión social? La calidad de cooperación social y la unidad de un colectivo definido en términos geopolíticos que se expresa en actitud y comportamientos de sus miembros. Esta es la definición que nos entrega el equipo de Dragolov y compañía, y es una definición que utiliza el radar de cohesión social, que es un estudio internacional europeo en que se compara, digamos, a través del tiempo indicadores de cohesión social en países occidentales de Europa. Agregar que el concepto de cohesión social no tiene una definición unívoca, sino que hay múltiples definiciones. También es un concepto que cuenta con varias dimensiones y a distintos niveles también, podemos decir a lo menos un nivel individual y a lo menos un nivel grupal, o múltiples niveles agrupados. A partir de esa definición, el equipo de Dragolov presenta la siguiente operacionalización, tampoco sin entrar en el detalle, decir que tiene 3 dimensiones principales: calidad del vínculo social, sentido de pertenencia y orientación hacia el bien común, de las cuales se desprenden subdimensiones, ¿cierto? Y bueno, sus definiciones y los indicadores correspondientes. Ahora pasando ya al tema derechamente, cohesión social y salud, ¿qué se sabe de eso, de la relación? Bueno, la premisa fundamental es que los perfiles biológicos dependen de alguna manera de la experiencia y que la biología se entrelaza de alguna forma con lo social. Algunos mecanismos en que la cohesión social puede afectar la salud se han descrito al menos 4, que es dar forma a las normas sociales, imponer patrones de control social que pueden promover o dañar la salud, proporcionar o no oportunidades ambientales y reducir o producir estrés. Y más específicamente sobre la cohesión social, se ha dicho que puede proveer una base de confianza individual, amortiguar los efectos del estrés, fortalecer las normas sociales, favoreciendo comportamientos de salud. También se ha dicho, en base a evidencia sistemática, que relaciones sociales sólidas presentan mejores resultados en salud en general, incluyendo el reporte o la carga de enfermedades crónicas. Y también se ha dicho que la cohesión social puede fortalecer la salud al impactar o interactuar con otros determinantes sociales, como el empleo, ¿cierto?, los ingresos. La pregunta es, ¿cómo se relacionan entonces las enfermedades crónicas no transmisibles con la cohesión social en Chile? Y se anticipa que mayores niveles relativos de cohesión social, medido lazos sociales, identificación y solidaridad y cooperación social, tendrán un efecto protector en salud, lo que se traducirá en una menor carga general de estas enfermedades. Y bueno, humildemente hice este modelo un poco para explicar, o sea, visualizar lo que espero. Hay un efecto directo de la cohesión social en la carga de enfermedades. Cohesión social medida a través de esos 3 indicadores: lazos sociales, identificación y solidaridad y cooperación social. Y al mismo tiempo, en mi modelo también ingreso estatus socioeconómico, que es otro determinante social. Y también que también afecta directamente a la carga de enfermedades crónicas. Y también se apunta, hay una flecha que pretende graficar cierta interacción que puede haber entre los dos elementos, ¿ya? Entre cohesión social y estatus socioeconómico. Los datos son de la encuesta de calidad de vida y salud 2015-2016, que es una encuesta realizada por el Ministerio de Salud y específicamente el Departamento de Epidemiología, y tiene un N muestral de 6.532 casos. Como variable dependiente, entonces,
El foco principal de este estudio va a estar puesto sobre la hipertensión y la diabetes. Y en tercer lugar también hay una atención, una aproximación sobre un índice de enfermedades crónicas que agrupa enfermedades cardio y cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades hepáticas y enfermedades renales. Sobre esta tercera, bueno, en la muestra se distribuye, hay una distribución, podemos ver que hipertensión y diabetes son las más prevalentes, por lo tanto va a haber un foco de atención particular en cada una de ellas, y luego las que podemos ver a continuación, infarto del corazón, accidente vascular, están agrupadas en un índice. Como les mencionaba, el índice, al menos un 14% de la muestra declara tener alguna de las enfermedades que agrupa el índice. Y pasando ya a las variables independientes, bueno, tenemos lazos sociales, que se distribuye de la siguiente forma. Tenemos identificación, que se distribuye de la siguiente forma. Y solidaridad y cooperación social. Además, los modelos, como les decía, integran educación, que la voy a utilizar en este caso como un proxy del nivel socioeconómico, de la posición socioeconómica. También los análisis van a integrar la variable sexo, hombre-mujer, y edad. La técnica de análisis será la regresión logística binaria, y bueno, los análisis que les presento están hechos a través del programa R. En relación a la variable dependiente hipertensión en este primer caso, bueno, aquí podemos ver 4 modelos. En un primer modelo solo se ingresan las variables de cohesión social, en un segundo modelo ingresa la variable educación, tercer modelo ingresa la variable sexo, y en el cuarto modelo ya ingresa la variable edad. Yo me voy a referir a los resultados solo del cuarto modelo, así que les pido su atención acá, ya que es el modelo que presenta mejor ajuste. Un R cuadrado, un pseudo R cuadrado, el más elevado, y yo me voy a referir a este modelo entonces. Lo que quiero recalcar es lazos sociales. En la medida que aumenta una unidad de la variable lazos sociales, las chances de tener hipertensión disminuyen de manera estadísticamente significativa. Básicamente en el modelo, digamos, para los que no estén familiarizados con este tipo de modelos, que el coeficiente está bajo el 1. Y eso quiere decir que las chances en este caso, los odds radios, que el coeficiente, disminuyen. Las chances de tener hipertensión disminuyen. Y de manera estadísticamente significativa. En cambio, los otros dos elementos de la cohesión social podemos ver que no tienen significancia estadística. Educación también presenta un efecto eventualmente protector, ¿cierto? A mayor nivel educacional, menores chances de tener hipertensión. El sexo, bueno, en este caso es mujer, la categoría de referencia es hombre, y se tiene que la mujer también tiene mayor chance de tener hipertensión, y la edad también es un predictor importante de la hipertensión de manera significativa. A mayor edad, mayores chances de tener hipertensión. Pasemos ahora al modelo de diabetes, también al cuarto modelo. Nuevamente podemos ver que lazos sociales es un elemento eventualmente protector. En la medida que aumentan los lazos sociales, disminuyen las chances de tener diabetes. Identificación y solidaridad y cooperación social, de nuevo muestran una tendencia más bien neutral, que no es significativa. Educación, nuevamente, un elemento protector. Las mujeres también poseen mayores chances de tener diabetes en relación a los hombres, y la edad también es un elemento predictor importante. Y nuestra tercera variable dependiente, que es este índice de enfermedades crónicas no transmisibles, podemos ver que lazos sociales, nuevamente, posee un efecto eventualmente protector, ¿ya? A mayor lazos sociales, disminuyen las chances de tener alguna de estas enfermedades, al menos una. Luego,
podemos ver que en este caso identificación se torna un elemento eventualmente protector, también estadísticamente significativo. Y solidaridad y cooperación social también, en este caso pasa a tener un efecto significativo, pero en este caso eventualmente perjudicial, ya a la medida que aumenta esta variable, solidaridad y cooperación social aumentarían las chances de tener alguna de estas enfermedades, al menos una. En este caso, también en este modelo de educación deja de tener un efecto significativo. El sexo, también las mujeres presentan mayores probabilidades, mayores chances, perdón, de tener alguna de estas enfermedades, y la edad también resulta ser un elemento predictivo. En resumidas cuentas, aquí les presento ya un resumen de lo que son los resultados. Aquí, en este caso, no se confundan, están las tres variables dependientes. El primer modelo sería el modelo de hipertensión, diabetes, y el tercer modelo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, lo que destacan mis resultados son, en este caso, ver la tendencia de los lazos sociales, que es consistentemente protectora a través de los tres modelos, de las tres variables dependientes. La educación, que también presenta una tendencia protectora, a excepción de las enfermedades crónicas no transmisibles. La mujer también presenta mayores chances en relación al hombre de tener estas enfermedades, y la edad también, bueno, resulta un elemento que también contribuye a la aparición de estas enfermedades. Destacar eso, bueno, en relación a la interacción también ejecuté este modelo para ver la interacción entre las variables de cohesión social y educación, si es que había cierto efecto conjunto entre ellas. Bueno, en general yo diría que este no es un muy buen modelo, ya no podemos ver que en general no hay efectos significativos, tampoco incorpora un mejor pseudo R cuadrado. Incluso podemos ver que algunas variables que tenían anteriormente, en modelos anteriores, efectos significativos, pierden la significancia. Por ejemplo, lazos sociales para hipertensión deja de ser significativo cuando incorporamos la interacción. De todas maneras, me parece interesante mostrarles esta interacción, que fue la única que dio significativa entre identificación y educación. En este caso podemos ver que, bueno, educación 1, perdón, quiere decir que no accedió a la escuela, no tuvo educación, no asistió a ninguna etapa educacional, o bien llegó solo hasta kinder, o bien asistió a educación especial. Esa es la categoría 1. Categoría 2 es que llegó solamente, alcanzó hasta el nivel básico. Categoría 3, que alcanzó a la educación media. Categoría 4 es técnica superior, perdón, y categoría 5 universitaria. Y lo que destaca aquí es que un poco el sentido de cuando interactúa identificación con educación, ya a mayor identificación, las probabilidades predichas de tener diabetes disminuyen. Ya el eje Y indica las probabilidades predichas de tener diabetes, en este caso, que fue el modelo que nos dio significativo. Esta tendencia se invierte ya en los niveles educacionales más altos. En educación superior técnica, en la medida que aumentan la identificación, tiende a aumentar levemente las probabilidades predichas de tener diabetes. Ya, eso en cuanto a la interacción que nos dio significativo. Bueno, las explicaciones a estas pueden ser variadas también, al igual que el eventual impacto perjudicial que tiene solidaridad y cooperación social sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, que vimos en el modelo de enfermedades crónicas no transmisibles. Las explicaciones pueden ser variadas, es que, bueno, en primer lugar, no tomar la cohesión social como un elemento neutral, sino que en algunos casos puede ejercer impactos positivos, pero en otros, en algunos grupos específicos, también puede tener impactos negativos. También que
la identificación en este caso puede proveer comportamientos eventualmente perjudiciales o normas perjudiciales. Bueno, habría que entrar más en el detalle en la explicación de por qué los mayores niveles educacionales en este caso tienen al interactuar con la identificación tienen un eventual daño, un efecto perjudicial. Bien, pasando a la discusión general, a las limitaciones, quiero destacar, mi estudio destaca la importancia de los lazos sociales como un eventual elemento protector en la carga de las enfermedades estudiadas. Lo importante es comprender cómo ciertos elementos de la cohesión social nos pueden ayudar a desarrollar estrategias para combatir y compensar la insuficiencia de recursos en las enfermedades crónicas no transmisibles. Buscar otras estrategias para poder abordar el tema de las enfermedades, que es un fenómeno creciente. Como gran limitación existe la posibilidad de confusión de factores que nunca se puede descartar. En general, en los estudios de epidemiología social, la causalidad inversa también son un problema. En este caso, en un estudio que utilizo datos secundarios de corte transversal, una muestra no experimental, es imposible verdaderamente controlar este supuesto. También otra limitación importante es un análisis bastante restringido de la cohesión social. Ya yo solo me limito a 3 de sus indicadores, siendo que es un elemento, como les dije en un principio, complejo y que puede tener muchos otros indicadores. Y también, por último, destacar la búsqueda de modelos integrados para futuras investigaciones, ¿cierto? En este caso yo me limité solo a explorar la relación entre un determinante social como es la cohesión social, pero dejando de lado muchos otros factores fisiológicos o conductuales que también deberían integrarse en un análisis más elaborado. Y bueno, sin duda un análisis pormenorizado, particular de enfermedad por enfermedad. Ya en este caso el índice de enfermedades crónicas es solo una aproximación, pero lo más conveniente es tener análisis especializados y pormenorizados de enfermedad por enfermedad. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Gracias, Simón, por tu presentación y felicidades, porque sé que esta es tu tesis. Gracias. Podemos pasar a la siguiente presentación, que lleva por título Complexity of Employment Life Courses and Mental Health Later in Life, The Moderating Role of Defamiliarization Policies, Exposure and Gender, de Ariel Azar, que veo a Ariel ya. ¿Puedes compartir pantalla, Ariel? Sí. Perfecto. Adelante, Ariel. Muchas gracias. Bueno, primero me presento, soy Ariel Azar, soy estudiante de doctorado en Sociología, y este paper, la verdad, se enmarca dentro de mi trabajo de investigación durante el doctorado, y está avanzado, pero y bueno, la verdad es que quiero tratar de cerrar este paper luego, así que cualquier feedback es más que bienvenido. Y principalmente esto se enmarca dentro de una agenda de investigación que pretende como traer un marco institucional a la investigación del curso de vida y la salud. Y siempre he estado pensando cómo visualizar, digamos, este interés y esta motivación en cómo entender las relaciones entre instituciones, curso de vida y salud. Y la verdad es que no sé si esta es la mejor forma, como la forma que se me ha ocurrido hasta ahora, pero imagínense que cada uno de estos bloques son personas y cada color es una dimensión de su curso de vida, y que cada cuadradito es una década de la vida de estas personas, ¿ya? Estamos asumiendo que las personas se mueren todas más o menos a la misma edad. Entonces la lógica de esta investigación, de esta agenda de investigación, es que gran parte de la investigación que ha estudiado las desigualdades en salud en distintos contextos institucionales ha puesto el foco de una manera transversal. Es decir, ha investigado, por ejemplo, cómo los estados de bienestar moderan desigualdades en salud, pero observadas en un punto en el tiempo. Y habitualmente, obviamente, controlando por la edad de las personas, etcétera, pero en un punto en el tiempo.
Por otro lado, gran parte de la literatura en curso de vida y salud no ha incorporado un enfoque institucional a su enfoque, digamos, y quizás ha obviado un poco de cuáles son, digamos, las características de los contextos institucionales que moderan las relaciones entre curso de vida y salud. Entonces, la lógica de esta figura es básicamente decir, las personas nacen en distintos momentos del tiempo, cada uno de estos grandes bloques, imagínense que es un país, y esos distintos momentos en el tiempo exponen a las personas en distintos momentos de su vida a distintos arreglos institucionales. Entonces, por ejemplo, imagínense que el color rojo es el arreglo A en el país 1, este color más azul es el arreglo B en el país 1, y este color, no sabría definirlo, es el arreglo C en el país 1, lo mismo en el país 2. Entonces, la lógica es decir que las personas están expuestas a distintos contextos institucionales a lo largo de su vida, y en distintos momentos de su vida. Entonces, precisamente, para un enfoque que toma en cuenta el curso de vida y la investigación sobre instituciones y salud, debe enfocarse y debe tomar en cuenta tanto el tiempo histórico como las biografías personales y las interacciones que estas biografías personales con el tiempo histórico que viven las personas tienen. Entonces, ese tiempo histórico puede entenderse como cambios culturales, cambios institucionales, etc. Yo me enfoco principalmente en cambios institucionales. Y este paper en particular se enfoca en trabajo y salud mental desde una perspectiva de género, si se quiere, en la vejez, pero con un enfoque de curso de vida institucional, y esta es solo una figura motivacional que muestra la razón de trabajo femenino a trabajo masculino en el mundo para el 2017. Esto obviamente ha ido cambiando mucho con el tiempo, pero mientras más oscuro o más azul, más bien el color, más alta es la razón, y uno ve países como Estados Unidos o Canadá, que existe una alta razón de trabajo femenino masculino, pero por otra parte muchos países también en África tienen una razón muy alta, y bueno, en América Latina también, muy alta entre trabajo masculino y femenino, pero obviamente el contexto en donde esas razones se dan es muy distinto, ¿verdad? Entonces, a medida que han ido cambiando los patrones demográficos, digamos, ha entrado en conflicto, producto de estos cambios, las labores que cumplen hombres y mujeres dentro de la familia y en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces, yo en este paper no me enfoco en cambios en la familia, sin embargo, tomo una perspectiva institucional en términos de defamilización, ¿no? O defamilization es el concepto en inglés, para entender cómo, digamos, estas trayectorias laborales a lo largo de la vida afectan la salud, pero cómo esa relación varía según género y según contexto institucional en términos de defamilización. Entonces, la pregunta básicamente es cómo las políticas del estado de bienestar o las políticas de género de los estados de bienestar moderan el efecto que tiene la diferenciación en el curso de vida sobre la salud mental, y cómo esta relación varía por género, y en específico cómo las políticas de defamilización moderan los efectos que tienen estas trayectorias en términos de diferenciación sobre la salud mental en este caso me enfoco en población europea de 50 años o más. Creo que es importante comprender, antes de pasar precisamente como al modelo teórico, estos tres conceptos propios de la literatura de curso de vida, que son diferenciación, estandarización o estandarización e institucionalización. Probablemente varios de ustedes están familiarizados con estos conceptos, pero la diferenciación es básicamente el aumento en los estatus que uno experimenta a lo largo del curso de la vida. En general hay harta literatura que muestra que los cursos de vida se han vuelto más complejos a lo largo del tiempo, las personas experimentan más estatus, por ejemplo, o sea, más números de estatus a lo largo de sus vidas, por ejemplo. A medida que los mercados laborales se flexibilizan, las personas suelen cambiar de trabajo más frecuentemente, o a medida que los arreglos familiares se vuelven más liberales, las personas suelen experimentar más estatus familiares a lo largo de su vida, porque experimentan divorcio, o porque vuelven a la casa de sus padres, etcétera, etcétera. La estandarización o destandarización refiere a transiciones específicas
o el momento en que ellas ocurren, que se vuelven más universales a lo largo de ciertas poblaciones. Entonces, por ejemplo, experimentar un divorcio en algún momento de la vida se vuelve más universal a lo largo del tiempo, entonces se genera, uno podría hablar de una estandarización en términos de divorcio, una destandarización del curso de vida, porque hay más personas que experimentan divorcio, pero más personas que no experimentan divorcio, etc. En el caso de los mercados laborales, que es lo que me interesa en este paper, básicamente, a medida que los mercados laborales se vuelven más flexibles, las personas experimentan distintos tipos de cursos de vida y distintas transiciones en distintos momentos. Y la institucionalización refiere al proceso a través de los cuales estas etapas a lo largo del curso de la vida se vuelven sujeto de organizaciones, de reglas organizacionales, o de arreglos legales, o de cuestiones normativas, ¿verdad? Entonces, la forma en que perdón, me distraje con el chat. La forma en que estos cursos de vida se institucionalizan, y como sociólogo, digamos, y los sociólogos que están acá entendemos instituciones no como necesariamente una institución legal, sino que también puede ser una institución normativa o reglas organizacionales. Entonces, específicamente, lo que a mí me interesa investigar en este paper es cómo la diferenciación de los cursos de vida en términos del mercado laboral afecta a la salud mental de las personas, y cómo esto se ve moderado por políticas de desfamiliación. Entonces, básicamente, cómo el hecho de que las personas, de que los cursos de vida laborales se vuelven más complejos, cómo eso se relaciona con la salud mental de las personas. Y básicamente es difícil pensar en hipótesis desde la literatura respecto a cómo esto se relaciona a la salud mental. Quizás uno intuitivamente puede pensar, bueno, cursos de vida más complejos se vuelven más inestables en el mercado laboral, por ende, eso afecta negativamente a la salud mental de las personas. Hay mucha literatura respecto a cómo el desempleo afecta a la salud mental de las personas, por ejemplo, cómo experimentar, cómo la flexibilidad laboral o la precariedad laboral también afecta a la salud de las personas. Sin embargo, respecto a esta idea de cómo la diferenciación afecta a la salud mental de las personas, es más difícil elaborar una hipótesis. Entonces, lo que sabemos es básicamente que estar acoplado al mercado laboral de manera más fuerte o más débil influye fuertemente a la salud mental de las personas a lo largo de su vida, y sobre todo en la vejez, porque permite estar fuertemente acoplado al mercado laboral, permite una mayor acumulación de recursos materiales, un sentido de pertenencia a un determinado lugar, el desarrollo de vínculos sociales, tal como veíamos recién con el paper de Simón. Entonces, básicamente sabemos que ciertos estatus laborales afectan la salud mental, pero no sabemos muy bien cómo la diferenciación en términos de curso de vida de la salud, del mercado laboral afecta a la salud mental de las personas. Entonces, básicamente el modelo es muy simple. La idea es entender cómo las trayectorias en términos de diferenciación afectan la salud mental. No voy a entrar acá en los modelos teóricos porque no tengo mucho tiempo, pero básicamente lo que me interesa ver es el rol moderador de las políticas de desfamiliación sobre esta relación, y cómo esta relación varía entre hombres y mujeres. Me voy a saltar esta parte. Brevemente mencionar que la idea, en el fondo, la idea de este paper es traer el estado de bienestar, tal como mencioné al principio, a la lógica del estudio de curso de vida y salud, pero traerlo desde un punto de vista como historizado, es decir, el estado de bienestar importa en el momento en que uno experimenta ese estado de bienestar, y por otro lado también un estado de bienestar con un enfoque de género. Es decir, hay ciertas políticas que hacen más fuertes o menos fuertes los roles. No me gusta hablar de roles de género, pero que quizás la forma más fácil de entenderlo, que refuerzan ciertos roles en la familia o en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Las hipótesis a nivel muy general, básicamente personas con
con cursos de vida más diferenciados en términos del mercado de trabajo. Se espera que tengan peor bienestar psicológico después de los 50 años, y que espero que esta asociación varíe respecto a cuál es el estatus laboral que más experimentaron las personas a lo largo de su vida. Es decir, si estamos hablando de una persona que se quedó principalmente en la casa, seguramente este efecto es muy distinto a una persona que estuvo principalmente trabajando a lo largo de su vida. También espero que la asociación entre diferenciación y salud mental tenga un efecto más negativo a mayores niveles de diferenciación, es decir, espero un efecto cuadrático en este sentido, y que esta relación varíe entre cohortes y también principalmente entre niveles de políticas de desfamilización. Los datos que ocupo son principalmente datos de Share y Shared Life, o sea, son datos de Share y Shared Life a nivel individual. No sé si están familiarizados con esta encuesta, puedo hablar más de ella en la sección de preguntas, pero tengo básicamente 40.000 individuos nacidos entre 1924 y 1965 en 15 territorios europeos. Este es un diagrama de Lexis que permite entender un poco la estructura de la encuesta, pero básicamente hay dos olas que observan a individuos en el 2009 y en el 2012 o 13, o 11 creo, que permiten reconstruir cursos de vida de todas estas personas. Entonces tenemos básicamente, si cada línea diagonal representa una persona, tenemos cursos de vida para todas estas personas. Observo sus historias de vida laborales entre la edad de 20 y 50 años, y sus outcomes de salud mental después de los 50 años. Y las políticas, y la exposición a políticas de familiarización está medida entonces también entre los 20 y los 50 años. Y los datos de desfamiliarización vienen de tres fuentes distintas, pero quiero pasar rápidamente a, los variables dependientes, los modelos que acá presento son todas la escala de depresión Euro-D, podemos discutirla más adelante, pero con un threshold clínico de 3 síntomas o más, una persona es declarada con depresión. La variable independiente principal son precisamente las trayectorias laborales, que tienen 7 posibles estatus, que es estar estudiando full time, trabajando full time o part time, autoempleado, desempleado, estar trabajando en la casa o con la familia, jubilado o algún otro estatus. Las políticas de desfamiliarización es un índice creado por Sagel y Van Rinkel, un paper que salió este año publicado. La verdad es que yo estaba creando mi propio índice y dije, ¿para qué voy a reinventar la rueda? Encontré esto, y es un índice que está súper bien construido y que básicamente se enfoca en medidas de disponibilidad de sala cuna y jardín infantil desde de un año en adelante, disponibilidad de educación preescolar, disponibilidad de pensiones de vejez, la duración del postnatal parental, el número de semanas de trabajo protegido del postnatal y el número de semanas del postnatal que son pagadas. Y las variables sociodemográficas de control son edad, educación, ingreso, ocupación, la ocupación que más, el estatus básicamente socioeconómico en la infancia, el mayor estatus laboral, marital a lo largo de la vida, y una serie de otros indicadores de salud, y a nivel de país, el PIB per cápita al cual las personas fueron expuestas a lo largo de su vida. Y la medida de diferenciación, y esto es una de las cosas más importantes en el fondo, que es la variable independiente principal, es básicamente una medida que en un indicador lo que hace es permite comprender, no voy a entrar en los detalles acá, pero podemos discutirlo también más adelante si alguien tiene alguna pregunta, pero permite entender cómo los distintos estatus laborales que experimentaron las personas a lo largo de su vida, recuerden que esto es entre los 20 y los 50 años, qué tan compleja es esa trayectoria, y qué tan compleja es en términos de el número de estatus que experimentaron las personas respecto al número de estatus posibles, es decir, cuántos de estos 7 estatus experimentaron las personas, y cuántas transiciones entre estos estatus tuvieron las personas a lo largo de su vida. Eso es básicamente la medida de complejidad, y para esto ocupo modelos de regresión logística con efectos fijos a nivel de país y de cohorte,
Y tal como les dije, veo la asociación cómo varía entre géneros, pero además cómo varía entre cohortes de nacimiento y niveles de desfamilización. Y los resultados, bueno, lo primero, lo más básico, esto es el efecto marginal promedio de la complejidad de la trayectoria laboral a lo largo de distintos niveles de complejidad laboral, porque, como les dije, esto se trata de un efecto cuadrático. Entonces, vemos que para las mujeres, a medida que aumenta la complejidad laboral, el efecto marginal de un aumento en la complejidad laboral es mayor, ¿ya? A bajos niveles de complejidad no hay un efecto significativo, pero a altos niveles de complejidad hay un efecto muy significativo de la complejidad laboral. Ojo que la escala de estos efectos es en desviaciones estándar del índice de complejidad laboral. Para los hombres vemos lo mismo, pero existe una pendiente menor. Y por otro lado, después, en general los hombres experimentan menor complejidad laboral, entonces la gran mayoría de los hombres se encuentra en este lugar donde la complejidad laboral en general no tiene un efecto sobre su salud mental. No así para las mujeres en general experimentan mayor complejidad a lo largo de su vida, entonces en general experimentan un efecto negativo sobre su salud. Ojo, perdón, estos son los efectos sobre la probabilidad de tener depresión. Entonces un efecto positivo es un efecto negativo en términos de salud mental. Tal como les había comentado, yo esperaba que los efectos variaran según el estatus laboral principal que habían experimentado las personas a lo largo de su vida, y los resultados mostraron que la verdad es que la complejidad laboral, la complejidad en términos laborales del curso de vida importa solo para las personas hombres y mujeres, que principalmente trabajaron a lo largo de su vida. Entonces, por ejemplo, para las personas que se quedaron en su casa, que son principalmente mujeres, la complejidad laboral no importa mucho. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en mujeres que se quedaron en su casa la mayor parte del tiempo, pero que de vez en cuando entraban y salían del mercado laboral, esa mayor complejidad que uno podría esperar que tenga un efecto incluso positivo sobre la salud mental, no muestra ningún efecto. Entonces, lo que muestro acá son solo efectos respecto a personas que trabajan, y vemos que para hombres y mujeres, y vemos, perdón, cómo varía el efecto entre cohortes. Entonces vemos que para las mujeres en general, cuando los niveles de complejidad laboral están en la mediana o son más bien altos en términos de la distribución, a medida que las cohortes son más jóvenes, es decir, las personas que nacieron más adelante en el tiempo, experimentan un efecto más negativo sobre su salud mental a medida que aumenta la complejidad laboral. Sin embargo, para los hombres vemos que si bien hay ciertas pendientes que se ven importantes, vemos que no hay efectos en general significativos respecto a variaciones en términos de cohortes y estos efectos. Pero por otro lado vemos que a mayor niveles de desfamiliación, que es lo que vemos acá en el eje X, las mujeres con complejidad mediana experimentan mayores efectos negativos sobre su salud mental en la vejez, a medida que aumenta su complejidad laboral. Y en el caso de los hombres vemos algo similar, sin embargo, vemos que estas pendientes en general suelen ser menores, y en el caso incluso de la complejidad laboral alta, como les comentaba, no hay ningún efecto significativo y tampoco una variación significativa en términos de cohorte, de niveles de desfamiliación, precisamente porque, como les decía, hay muy pocos hombres que experimentan alta complejidad y sobre todo en contextos de altos niveles de desfamiliación, por ende no logramos ver un efecto significativo. Estoy en el tiempo, ¿o no? ¿No? Perdón. Ya. Entonces, muy rápidamente, una de las cosas, de las principales conclusiones, es que a medida que los cursos de vida se vuelven más complejos en términos laborales, también se vuelven más impredecibles y menos manejables, y por eso uno podría argumentar que podemos ver este efecto negativo. La diferenciación importa principalmente para los cohortes más jóvenes de mujeres, y al mismo tiempo para las personas que viven en contextos o que experimentaron contextos de mayores niveles de
de familiarización. No alcanzo ahora a discutir estos resultados, pero si es que tenemos tiempo más adelante podemos seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Gracias, Ariel. Ya, entonces, habiendo terminado todas las presentaciones, podemos pasar al comentario de nuestro encargado de sala, que es Ignacio Madero Capí, que nos va a preparar un comentario ahora, y luego podemos pasar a las preguntas y digamos, a la conversación final. Así Ya, que pues, adelante, Ignacio. Gracias, Julio. Gracias también, Antonia, por la organización de la sesión. Bueno, partir agradeciéndole a Alejandra, Simón y Ariel por sus presentaciones muy claras. Sabemos en el caso, por ejemplo, de Ariel, que además tuvo que levantarse temprano porque están con hartas horas de diferencia después de nosotros. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Tenemos como 25 o 30 minutos para discutir, así que voy a hacer una primera ronda de breves preguntas, más bien como invitaciones, más que preguntas, como invitaciones a que se expandan más sobre puntos que desde mi perspectiva vale la pena discutir un poquito más. Primero, para Alejandra, cuando tú comentabas como las brechas de conocimiento que existen en este campo de estudio, mencionaste al principio de que había poca investigación en países no de altos ingresos, en el fondo. Y quería saber un poco más, si pudieras como entregarnos algún tipo de reflexión sobre qué, primero sobre si hay alguna característica contextual importante para el tópico de estudio de Chile que tú consideras que podría estar influyendo en los resultados que tú encontraste, que básicamente que el peso al nacer solo tendría un efecto en una de las dimensiones que tú evaluaste de desarrollo cognitivo. Y la otra cuestión que te quería preguntar, que si pudieras como desarrollar un poquito más, es sobre una cuestión más metodológica, que lo mencionaste, el tema del tamaño muestral, tal vez un poco pequeño de gemelos. Yo tenía una pregunta que yo creo que tú podrías responder, que yo no tengo idea, que es el tema de la representatividad de una muestra, de esta muestra de gemelos. Yo no tengo idea cómo, y sería súper útil saberlo, cómo se hace cuando, o sea, qué marco muestral se usa para hacer una muestra representativa de gemelos, como es una población tan específica y diría como desde mi ignorancia tan poco rastreable, cómo se soluciona ese tipo de cuestiones y en consecuencia cómo uno incrementaría la muestra de gemelos. Entonces una pregunta más bien como de ideas, de conceptos y otra de métodos. Para Simón, tengo una pregunta como, si pudiera como discutir un poco más sobre, o sea, queda claro que de todos los indicadores de cohesión social que usted consideró, los lazos sociales parece ser el que, ¿no es cierto?, permanentemente muestra efectos protectores en los indicadores de salud que usted seleccionó. Pero ¿por qué? En el fondo, ¿qué es lo que usted cree? ¿Cuál es el mecanismo explicativo que usted cree que está detrás de eso? Y tenía una pregunta. ¿Hay alguna razón por la cual usted no controló por factores de riesgo tradicional de las enfermedades crónicas que usted consideró? O sea, ¿hay algo, o los controló y no mostró los efectos, o ya probó esos modelos y los efectos sobre indicadores de cohesión social se mantienen de todos modos significativos? Si pudiera extenderse un poco por ahí. Y para Ariel, bueno, este es un tópico, yo que conozco un poquito más de este campo de estudio, lo que está haciendo Ariel es realmente súper vanguardista, está como, o sea,
de esto se sabe bien poco y la literatura que él usa es como bien, o con la literatura que pretende discutir, yo encuentro que es como la que más contribuciones ha hecho al campo de estudio, así que es un trabajo súper, súper interesante. Pero diría que, o sea, que ocupe más tiempo para explicar estos últimos resultados que no se pudieron explicar con mayor profundidad. O sea, si entendí bien, mayor complejidad, ¿no es cierto? Particularmente entre aquellas personas que han tenido participación activa en el mercado laboral, entre esas personas, mayor complejidad, es decir, tener más cambios de estatus, en el fondo, de estatus laborales a través del curso de vida, entre los 20 y 50 años, si no me equivoco, empeora la salud mental, ¿no es cierto? Ya, ok, y eso es tanto en hombres como en mujeres, es particularmente claro entre personas que pertenecen a cohortes más jóvenes, es decir, que son más viejas, ¿sí? Más longevas. No, perdón, personas cortes más jóvenes quise decir personas que nacieron después, por ende que hoy son más jóvenes. Que hoy son más jóvenes. Ya, ok. Ya. Ahí me gustaría un poquito de discusión. O sea, ¿por qué, en el fondo? ¿Por qué las cohortes más jóvenes podrían tener peor salud mental? Personas con igual, en el fondo, complejidad laboral durante su vida, si pertenecen a cohortes más actuales, ¿por qué? O sea, la explicación es sencillamente que la vida es más estresante actualmente, o hay algo como más que tú crees que podría ser interesante. Y lo del índice de feminización, si pudieras como extenderte un poquito más en los resultados al respecto, te lo agradecería. Eso. Entonces, no sé si quieres partir tú, Alejandra. Sí. Gracias por tus preguntas, Ignacio. Mira, en relación a tu pregunta de Chile y los datos, yo creo que cuando yo mencioné que habían pocas investigaciones en países en desarrollo o países latinoamericanos, yo creo que la respuesta tiene que ver principalmente con acceso a datos. Creo que Chile se caracteriza por tener buenos datos en términos de registro administrativo, buenos datos en salud, o sea, las encuestas que aquí hemos estado mostrando, y eso permite que uno pueda hacer este tipo de análisis y otros países no, simplemente por acceso a datos. Y no creo que Chile sea particularmente distinto en esto, en esta asociación peso al nacer, el desarrollo de los niños. Sí creo que estos últimos 10 años se ha avanzado un montón en términos de política pública en infancia y se sabe mucho más. Entonces, hay muchos programas sociales fomentando el lenguaje en los niños, entonces sería ideal hacer un estudio más parecido al de Ariel, en que uno mira cohortes en el tiempo, ¿cierto? Y poder decir, bueno, esto antes uno estaba en la total ignorancia en términos de primera infancia y hoy día en Chile sabemos muchísimo más de lo importante que es. Del tamaño muestral, claro, nosotros tenemos esa duda, entonces lo que hemos estado haciendo, como contabas, este ejercicio de tomar la muestra grande, la muestra representativa, y correr aleatoriamente muestras de 500 casos, 1000 casos, y ver si los resultados se mantienen en el fondo. En una muestra más pequeña, si se mantienen los resultados que nos mostraba la muestra grande, para poder descartar que no sea un tamaño muestral lo que no nos está permitiendo detectar este efecto. Y lo que estamos viendo es que no es un problema de tamaño muestral. Porque además cuando miramos esta muestra entre 3 y 7 años, que es aún más pequeña, efectivamente aparece una significancia. Entonces, si bien sabemos que el sample size puede, claro, afectar en cualquier dimensión, creemos que no está como asociado a eso. Y en términos del marco muestral y cuán representativo es, esto tiene como dos respuestas. Uno, para hacer un marco muestral de gemelo, solo se puede obtener a partir de información administrativa, registro civil, y como ya hemos aprendido con esta pandemia, todo el que tiene con DEIS y los hospitales, ¿cierto? Esta triple alianza que tiene para obtener datos. Entonces, esa es la manera de obtener una muestra de gemelo representativa, solo a través del registro civil. Obviamente uno podría hacer un empadronamiento de hogares y detectar, pero en el fondo la manera oficial que uno debería hacerlo es a través del DEIS y el registro civil. Y aquí hay una pregunta como yo creo que más sustantiva que tiene que ver con
¿Es el comportamiento de una familia de gemelos externalizable al comportamiento que tendrían familias con hijos de nacimiento único? O sea, cualquier resultado, porque una manera de mirarlo es como yo lo presenté, ¿cierto? Y decir, estamos controlando por otros factores que esta otra muestra no controla, pero hay investigadores que te pueden decir, en realidad una familia con mellizos se comporta distinto. Entonces, en realidad, en términos de desarrollo, estimulación, inversión de los padres, podría ser distinto si es que tú tienes 2 hijos que si tienes solo uno. Entonces, yo creo que la pregunta ahí en realidad es, ¿son los resultados de muestras de gemelos como tienen validez externa hacia nacimientos únicos? Y eso yo creo que se responde más de manera más empírica y con más investigación que compare esto, o sea, que compare muestras de gemelos y muestras de nacimientos únicos. Y me imagino que además tiene que ver con la pregunta que uno se haga. Pero eso, para eso no tengo una respuesta hoy día como clara, pero a lo que nosotros estamos apuntando es decir, controlando por más factores, al parecer este efecto podría desaparecer. Y eso sí lo queremos comparar con nacimientos únicos y no decir que en realidad los gemelos se comportan distintos. Muchas gracias. Simón. Sí, muchas gracias por las preguntas también. En relación al mecanismo que pudiera haber detrás de los lazos sociales, bueno, decir que hay es un tema en sí mismo, o sea, conocer los mecanismos a través de los cuales los determinantes sociales influyen en la salud es un campo en el que hay una discusión súper interesante. En este caso, el de la cohesión, los lazos sociales específicamente, lo que yo pienso, el mecanismo principal que puede haber detrás, uno es el acceso a información a través de los lazos sociales, acceder a información en este caso que sea favorable o comportamiento favorable en salud, el acceso no solo a información, sino que también puede ser a recursos materiales en relación a que promuevan la salud, algún recurso, y en tercer lugar también simplemente en este caso los lazos sociales que signifiquen un intercambio, un apoyo emocional importante para las personas, y eso también sea un mecanismo preventivo. De todas maneras, los mecanismos también habría que ver los mecanismos mecanicistas que se llaman o más biológicos a nivel de la persona, y por eso decía yo que, bueno, es muy relevante en esta área de estudio digamos, la interdisciplinaridad y en específico trabajar también con indicadores de salud más específicos, como puede ser desde el índice de masa corporal o temas de comportamiento hormonales, por ejemplo, y también los conductas, los hábitos de riesgo, digamos, también en modelos más integrados. Eso en relación al mecanismo. Y en relación a los factores de riesgo, bueno, lamentablemente no lo incorporé en el análisis. El enfoque está totalmente puesto en la parte de los determinantes sociales, y eso, bueno, en el fondo es una limitancia importante del estudio. Nuevamente recalcar la importancia de la búsqueda de estos modelos integrados, porque un poco el enfoque de los determinantes sociales, como decía en un principio, no es en ningún lugar entrar en contradicción, decir que lo social de pronto es más importante que ciertos mecanismos biológicos que están muy bien estudiados, sino que es tratar de entrelazarlo. Y bueno, en mi caso yo no ejecuté algún modelo así más en esa búsqueda, pero queda como un desafío para las futuras investigaciones de este campo de investigación. Gracias, Simón. Ariel. Bueno, primero que todo, gracias por la pregunta, para darme más tiempo para explicar un poco. Sé que fue un poco rápido porque nada, la muestra de este paper es un poco compleja. Pero lo primero respecto a las cohortes, la verdad es que
yo entré a esto sin ninguna hipótesis particular respecto a cómo sería la variación entre cortes. La verdad es que yo creo que no había nada muy convincente en la literatura para tratar de entender cómo iba a variar, más allá de que se sabía, digamos, que las personas hoy más jóvenes tienen cursos de vida más complejos en general. Pero la pregunta acá no es sobre cómo esos cursos de vida más complejos, o sea, la pregunta acá es sobre cómo esos cursos de vida más complejos importan más para las personas más jóvenes, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la explicación, y esto es como, estoy hipotetizando, acá no estoy midiéndolo, pero la explicación, digamos, creo que me parece más razonable es tratar de entender de que a medida que los mercados laborales se han hecho más flexibles, y además el momento en que el efecto se vuelve positivo coincide con las cohortes que entraron al mercado laboral entre los años 40 y 50, en momentos en que empezó a haber, perdón, las cohortes que nacieron entre los años 40 y 50, que entraron al mercado laboral más adelante cuando el estado de bienestar se empieza a retraer, ¿verdad? Y se empieza a achicar. Entonces, la verdad es que la explicación posible es que estas personas se vieron forzadas un poco a sus cursos de vida más complejos. Si uno quiere ponerlo en términos como de agencia, no hay una agencia propiamente tal que permita a los individuos decir, bueno, yo voy a entrar, voy a salir al mercado laboral, voy a tener como un curso de vida más complejo porque quiero, sino más bien porque hay un mercado laboral y un estado de bienestar que protege menos a las personas, que hace que experimentar este mercado laboral más complejo, perdón, este curso de vida más complejo sea más negativo para la salud de las personas en la vejez. Y respecto a la defamilización, la verdad es que cuando yo partí con este paper me enfocaba solo en mujeres, y después decidí hacer la comparación entre hombres y mujeres, y la verdad es que el efecto de que a mayor niveles de defamilización es peor, digamos, una mayor complejidad de la trayectoria laboral, fue algo inesperado. La verdad es que yo, de nuevo, no tenía una hipótesis formal al respecto, pero sí intuía que eventualmente, y no creo que no definí muy bien qué es defamilización, pero la defamilización es básicamente la provisión del estado de bienestar que permite que las personas mantengan un nivel de vida aceptable, independiente de sus lazos familiares, ya sea por medio del trabajo o por medio de la provisión de bienestar por parte del Estado. Entonces, básicamente se habla de una dimensión de género porque han sido históricamente las mujeres las que han dependido de los lazos familiares para poder mantener ese estado de vida aceptable, y no los hombres que han sido los que han salido al mercado laboral, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que a mayores niveles de defamilización, sobre todo en las mujeres, se experimente una mejor salud mental en la vejez, con cursos de vida más complejos, porque uno esperaría como un efecto protector del estado de bienestar en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, vemos todo lo contrario, y creo que parte de la explicación radica en que mayor nivel de defamilización no implican, o sea, en el fondo una protección por parte del estado de bienestar a las mujeres y un incentivo a salir al mercado laboral, no significa necesariamente, puede que esté relacionado, pero un cambio en las dinámicas familiares de género entre hombres y mujeres. Entonces, es posible que esto en contextos de mayor defamilización, las mujeres están saliendo más al mercado laboral, y si tienen estados de bienestar, cursos de vida más complejos, digamos, afecta su salud mental más en contextos donde están saliendo más al mercado laboral y participando más afuera, porque no hay un cambio de esos roles de género dentro de la familia. De nuevo, esto es una hipótesis, digamos, para tratar de explicar estos resultados, pero eso. Muchas gracias. Tenemos una pregunta ya que nos llegó por el chat, pero si hay alguien más, no sé, Álvaro, estoy leyendo. Sole, Paula, Rosa, ¿quién quiere preguntar algo? Por favor, siéntase libre. Ya. La pregunta es de Sandra López. Es para Alejandra. Dice, hola, buen día. Tengo una pregunta para Alejandra. Felicitaciones por la presentación. La pregunta es, ¿se tuvo en cuenta
la edad corregida en el caso de los gemelos? Lo pregunto debido a que una gran proporción no nace a término y esto puede modificar el desarrollo cognitivo. Muchas gracias por la pregunta, es realmente muy importante. Cuando se aplicó el test, se consideró la edad corregida. Igual es algo que yo debería volver a chequear y entender bien. De todas maneras, creo que es una súper buena pregunta, pero en la aplicación de los instrumentos siempre se consideraba la edad corregida. Porque estos test habitualmente tienen distintos puntos de inicio y de término en función de la edad. Pero de todas maneras es algo que tengo que corregir y revisar. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes que quedamos? Si quisieran intervenir, digo, hablando, está bien, creo, porque somos poquitos. También no habría problema si quieren escribir, o sea, si no tienen intención de hablar, no hay problema que lo puedan escribir en el chat y nosotros lo leemos y leemos la pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí, claro. Sí, por supuesto. Tengo una pregunta para Alejandra. Sobre el número de hermanos que tienen estos gemelos eventualmente. Sobre todo porque mencionaste que uno empezaba a ver efectos cuando los gemelos estaban más grandes. Entonces, no sé, me hizo pensar como en cosas que están relacionadas quizás no necesariamente al peso al nacer, sino como al desarrollo en esa como primera infancia o más chicos y respecto quizás a los mecanismos, a la atención que puedan recibir por otros hermanos que hay en la familia, en términos de recursos, etc. No sé si consideraron eso también dentro de su investigación. Gracias, Ariel. Es bueno el punto. Claro, porque como nosotros estamos haciendo esta estimación que es diferencia en peso al nacer y diferencia y cómo se explica la diferencia en el desarrollo, claro, cualquier variable de familia no debería estar como considerada dentro de esta relación. Pero ahora queremos indagar mucho más, claro, en estratificar un poco estos hermanos y ver si quizá, claro, así como lo hicimos con la edad, si quizá twins que tienen hermanos podrían tener un resultado distinto, así que es un súper buen punto, como de algunas otras características familiares que podrían estar afectando. Por ejemplo, queremos indagar también en parental investment, o sea, claro, porque tenemos en la ELPI hay mucha información acerca de otras variables que podríamos incorporar en este análisis. Así que muy buen punto. Oye, yo quería también comentarte algo a ti. Claro, yo estoy ahora en otro trabajo investigando lo que en alguna literatura como que se ha llamado como double burden de las mujeres, que tiene que ver como con esta idea de que están participando mucho más en el mercado laboral, pero en lo doméstico todavía no está como ese ajuste de roles. Entonces ellas principalmente como que solo se cargan como una doble complejidad al ingresar al mercado laboral. Y que está súper relacionado con salud mental. Entonces, no sé, creo que conversa mucho con lo que tú estás mirando ahora y lo encuentro súper interesante. Era más bien como un comentario de que yo estoy encontrando evidencia de este double burden. O sea, ellas entran al mercado laboral, tienen mejor posición económica dentro del hogar, pero aún así la distribución de roles no cambia al interior del hogar. Entonces, tienen como peor salud mental. A propósito Así que, del doble rol, en el fondo. claro, claro. Ya. Entonces creo que si bien yo lo estoy como investigando en lo micro, creo que ahí hay algo súper súper interesante que está sucediendo sobre todo países en que la participación laboral está aumentando ahora, ¿cierto? Tú igual estás mirando cortes un poco más antiguos, pero... Sí, y creo que además o sea, como que una de las limitaciones de lo que yo estoy haciendo es que estoy mirando, y bueno, con Ignacio hemos trabajado en otras investigaciones como mirando específicamente de qué se componen estas trayectorias, ¿verdad? Yo no estoy mirando la composición de la trayectoria, sino qué tan compleja es nomás. Pero sin duda, y creo que además de esta pandemia, yo creo que vamos a sacar mucha investigación
al respecto, digamos, como sobre cómo este contexto como que hace que este efecto de la doble carga sea aún mayor para las mujeres en un contexto donde hay una no separación absoluta de trabajo y familia para un porcentaje importante de mujeres, sobre todo las que entran como a posiciones de mayor estatus en el mercado laboral. Sí. Nos queda un minuto nomás, solo para terminar, dos cositas. Lo primero es que yo diría, Ariel, que una crítica que se puede encontrar con un revisor, una crítica bastante como recurrente, es que ya uno está controlando el nivel de desfamiliación de cada país, pero no estás, por ejemplo, considerando el nivel de cobertura en salud mental, a propósito de tu outcome de salud, de interés, y que ya, como uno maneja esas diferencias. Eso es como igual importante tenerlo en cuenta, si es que no lo habías tenido en cuenta ya. Por otra parte, tenemos un comentario que se hizo en el chat de Jorge Santibáñez, que lo voy a leer. No, parece que no es una pregunta, era más bien una acotación, pero es importante para Simón. Me imagino que está vinculado a este comentario que dice: la participación social en salud es uno de los determinantes sociales clave para acciones de promoción y prevención. Entonces, hay resultados, síntesis, estudios respecto al ejercicio de esta determinante. Me imagino que era un comentario asociado a la presentación de Simón. Y bueno, para terminar, solo decirles que a las 4:30 de la tarde está la segunda mesa de este eje 2 de salud y determinantes sociales, que se llama me confundí con perdón. La invitación que le hicimos por el chat es sobre a la mesa del panel, y la mesa 2 parte a las 2:30 hasta las 4, que se trata sobre políticas públicas sanitarias en contextos de pandemia. En caso de estar interesado, entonces, por favor, se pueden conectar al Zoom. Eso, muchas gracias Alejandra, Simón, Ariel, y por supuesto también Julio y Antonia por la organización. ¿Puedo mencionar algo? Ahora, Por favor. pasando la información, que a las 2:30, es la segunda tanda de esta mesa, donde Claro. tenemos 3 presentaciones, donde van a ser enfocados a temas de políticas públicas sanitarias en contexto de pandemia. Y ahí hay 3 presentaciones, así que quedan cordialmente invitados y invitadas para la sesión de la tarde. Es un enlace diferente. Si es que se inscribieron, debiesen tener acceso a ese enlace para ese horario. De todas maneras, si es que tienen alguna duda, igual me pueden decir y yo les puedo enviar el enlace igual. Así que muchas gracias a todos y a todas por sus presentaciones. Muchas gracias. Y que tengan una muy buena tarde. Igual. Chao. Muy bien. Chao a todos. Chao.